Bueno, buenos días a todos y todas. Nos reunimos hoy para tener una hermosa actividad. Les anuncio que la semana que viene, primero paso este anuncio y después les menciono, les comento cómo es la actividad de hoy y a quién tenemos el honor de tener como invitado. La semana que viene, el viernes, va a estar Daniel Feierstein conversando con Diana Cordon sobre su último libro, Pandemia, un balance político y social de la COVID-19. Y hoy tenemos una actividad muy interesante, que ya habrán visto el título, Marginalidad y Práctica Psicopedagógica, Resiliencia Grupal, que para nosotros es sumamente interesante porque pensamos las prácticas psicopedagógicas atravesadas por distintos problemas sociopolíticos y culturales, y de ese interés por la práctica pedagógica es como surgió la diplomatura en psicoanálisis vincular y educación. Así que hoy tenemos el honor, gracias a la virtualidad, ¿no?, de tener un invitado que nos conectamos, él está en Israel, que se llama Marcelo Menachem Wexler, y que voy a dar su currículum que tratamos de sintetizar dentro de lo posible. Marcelo tiene un doctorado en la Universidad de la Sorbona en París 13, Nord París 2015, con una tesis sobre la concientización de docentes que trabajan con alumnos en riesgo, una investigación biográfica. Trabaja como profesor en el seminario de docentes de los Kibbutz Tel Aviv, Israel, en temarios de riesgo, marginalidad y resiliencia en niños, jóvenes, adultos, en comunidades marginales. Es asesor pedagógico de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, Departamento de Educación y otras ONG que trabajan sobre temarios de marginalización. Entre ellos es director de la Comisión Profesional de Abrimos el Futuro de Niños y Jóvenes. Es asesor académico de traducciones y publicaciones contra el racismo y la marginalización. Asesor voluntario en comunidades palestinas y de refugiados en Israel. Sus libros han sido publicados en inglés, francés, hebreo y árabe en Europa y Medio Oriente. Y nosotros tenemos el honor de tenerlo aquí entre nosotros para poder escuchar sus aportes. No sé si, Claudia, querés decir algo para presentar a Marcelo también. Estamos juntas con Claudia Ábalos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas. Mira, lo que tengo para decir es, bueno, que realmente, como vos decís, bueno, en el diálogo con Marcelo, estamos así muy contentos de haber podido conectarnos con él. Por supuesto que esto implica diálogos anteriores y, bueno, es un honor para nosotros que él, digamos, pueda estar acá y bueno, lo vamos a escuchar primero, después vamos a, por supuesto, preguntar y bueno, y lo más importante es por ahí que podamos entre todos dialogar y bueno, y ya que lo tenemos acá, aprovechar y compartir y comentar, bueno, todo lo que él nos pueda brindar en este espacio, ¿no? Hoy es el día del psicopedagogo. Sí, sí, más de más. Sí. Bueno, ya saben que tenemos el chat para podernos comunicar y hacer, para poder poner inquietudes, preguntas y demás, para después hacer un diálogo más fluido, ¿sí? Pero ahora vamos a escuchar a Marcelo. Bueno, hola, ¿cómo están? Buen mediodía, se dice, sí. Buen mediodía, sí. Seguramente voy a cometer algunos horrores cuando hable el español, el castellano, porque generalmente no lo utilizo en la vida diaria. Bueno, no tienen más remedio que perdonarme, ¿no? ¿Viste? Y tal vez necesite un poco la ayuda de vez en cuando, pero si no tengo preparado ya el Google Translator, el Google que
traduce si tengo algunos problemas. Bueno, lo primero que voy a hacer es mostrarles el PowerPoint que hicimos, que escribí, pero que junto con Claudia y otras compañeras del APPGA, ¿cierto? Okay. Sí, perfecto. Hicimos juntos para este temario que vamos a hablar hoy. Entonces, primero voy a hacer share screen, que no sé cómo se dice en español. Así te entendimos, perfecto. Ah. Bueno, ¿lo ven? Sí. Bien, perfecto. Lo pongo acá, los pongo ustedes aquí, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es un poco comprender qué significa marginalidad hoy en día, qué significa resiliencia, y después vamos a pasar a una práctica, que es una práctica pedagógica que voy haciendo ya hace casi 20 años, un poco más, sobre el desarrollo de la resiliencia en grupos y familias, niños, jóvenes, adultos, que están en una situación de marginalidad extrema. ¿Okay? Pero primero vamos a pasar a la cuestión de qué es la marginalidad hoy en día. Entonces, primeramente, es un fenómeno que va más allá de la pobreza socioeconómica. Es muy importante decir eso hoy en día, de que no tiene que ver con, no es un paralelismo con la pobreza. ¿Okay? No es solamente la pobreza lo que crea marginalidad. Voy a explicarlo dentro de poco. Es global y se incluye en ella a todos aquellos que han perdido la posibilidad de introducirse en la vida normativa de las clases medias. Lo que significa es que no todo el mundo tiene que ser clases medias, sino que el desarrollo de las sociedades humanas hoy en día va a una situación en donde si uno no es parte de las clases medias, no importa baja o alta, etcétera, no puede llegar a todas clases de trabajos y de acciones normativas dentro de la sociedad. Y se va marginando. ¿Okay? Eso significa, o sea, no que todos sean clase media, sino que llegan a una situación donde pueden disfrutar de de lo que la sociedad nos ofrece, ¿sí? Sin ser marginados. Entonces se sienten o están fuera del sistema. Fuera del sistema en el sentido que no pueden llegar a entrar de nuevo, están excluidos, no pueden o no tienen las herramientas para volver a la vida normativa. ¿Ok? Lo que significa que la marginalidad es un proceso. No es algo que aparece y ahí se acabó, sino que es un proceso que lleva mucho tiempo, pero el momento que llega crea una situación de donde los seres humanos no pueden volver a entrar dentro de la sociedad. Y presentan síntomas de regresión psicológica, que los vamos a ver más adelante, y de actitudes de supervivencia, que eso es muy importante para comprender por qué es tan difícil salir de la marginalidad y por qué es tan difícil ser resiliente ante la marginalidad. Entonces voy a dar un ejemplo que hoy en día, tanto en Israel, en el Medio Oriente, en Argentina y en general en Latinoamérica todos lo sufren, que es la cuestión de la pandemia. La pandemia ha creado una enorme marginalidad en el mundo. Lo que significa es que millones y millones y millones y millones de seres humanos han perdido una situación social en donde podían ser responsables respecto a sus propias vidas. ¿Qué quiere decir ser responsables? Tener trabajo, tener una buena seguridad social, si es del Estado o privada, tener una posibilidad de crear una teleología respecto a sus propios hijos, nietos, familias, etc. Y además pensar o tener una experiencia de que alguna vez va a ser mejor. O sea, hoy en día estamos en crisis, pero alguna vez va a ser mejor. Cosa que pasaba más en la modernidad. En la modernidad, nuestros padres
nuestros abuelos pensaban y creían que en el futuro va a estar mejor, ¿sí? Aunque no llegaran a eso, pero pensaban que iba a estar un poco mejor. Ahora la situación es que las mayorías de los seres humanos en todo el globo, y esa es una de las grandes tragedias que hay hoy en día, sienten que no hay posibilidad de cambiar, no hay posibilidad de modificar la situación, que supuestamente es una situación, supuestamente ellos lo piensan como una situación objetiva. ¿Ok? Y la pandemia pegó a todo el mundo, no solamente a los pobres. A todo el mundo le pegó. De alguna u otra manera, la gente que está enferma, la gente que no puede salir, la gente que está encerrada en sus casas, la gente que no recibe inyecciones en contra del virus, los chicos que no van al colegio, que es una de las formas más clásicas de marginalidad, ¿no? Que millones y millones de niños en todo el mundo no llegan al colegio. Más que nada, y eso influye muchísimo respecto a las actitudes personales y grupales de los chicos, no importa la edad, o sea, desde muy pequeños hasta los adolescentes, hay una gran regresión en sus condiciones, condiciones de trabajo de grupo, de sus condiciones de comprender lo que sucede. Y hay también una regresión cognitiva que no tiene que ver con el tiempo, cuánto tiempo no estudié, sino tiene que ver más que nada con cómo puedo estudiar. ¿Okay? O sea, es que es una gran diferencia. Una cosa es decir, bueno, hay una brecha, se abrió una brecha, perfecto, por 1 año, 2 años, no sé. Pero otras situaciones que vamos y que decimos que se creó una brecha, pero la gran problemática es que los jóvenes y los pequeños, ¿sí?, están en una situación que no saben, realmente no saben cómo introducirse nuevamente dentro de las formalidades, por ejemplo, de la educación. No saben cómo hacer eso. Han perdido el contacto con uno de los hechos más importantes dentro de los seres humanos en todo el mundo, que es estudiar, están en el colegio. Y eso es una producción constante de marginalidad. Les doy un ejemplo, otro ejemplo respecto a la pandemia. Si antes de la pandemia siempre hubo en Israel, en Europa y en todo el mundo una deserción de la educación por parte de los niños y los jóvenes, los adolescentes pobres, hoy en día esa deserción llegó también a la clase media. Llegó también a la clase media, que nuevamente millones de niños y adolescentes en todo el mundo, sin tomar en cuenta ningún parámetro fuera de eso, como los conflictos, las guerras, etcétera, etcétera, el hambre, etcétera, etcétera, llegan a una situación de deserción del colegio. ¿Por qué? Porque tienen que ayudar a los padres, porque es la única forma de que ellos sienten que pueden hacer algo por la vida hoy en día, porque es más importante, lo piensan como más importante que la educación de ellos mismos, porque no pueden estudiar. No pueden estudiar porque parte de la educación se hace a través de del Internet, y no tienen Internet o no tienen, ¿cómo se llama? Computadoras, ¿sí? No tienen eso. Entonces la situación es peor. Para no hablar con familias que son un poco más grandes, que no pueden comprar para cada chico una computadora, entonces tienen que hacer turno. Y cuando uno hace turno, entonces generalmente es lo que nosotros hoy en día analizamos, por lo menos en Israel y un poco también en Europa, los mayores de los hijos dicen, bueno, yo le dejo la computadora a mis hermanos más pequeños y me voy a trabajar. De esa manera ayudo a mis padres, a mi familia, y le doy tiempo a mis hermanos más pequeños de estudiar. Ese es clásico de una situación difícil y de crisis, en donde uno comienza la marginalización. Espero que esté claro, ¿ok? Lo más importante es tener en cuenta que la marginalidad no es solo una cuestión de pobreza socioeconómica, que es mucho más amplia
Voy a dar otro ejemplo más que es muy importante hoy en día, por lo menos a nivel público, que es la marginalización por la sexualidad y el género. ¿Okay? Que es nuevamente es una marginalización que no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión de la pobreza socioeconómica, que es una decisión ideológica dentro de las distintas sociedades de tomar en cuenta, no tomar en cuenta, ¿sí? las situaciones críticas que tienen seres humanos que han elegido o han llegado a una situación que tienen una sexualidad o un género distinto a la norma, ¿sí? Si fue, supuestamente la norma sería la heterosexualidad. ¿Okay? Ese otro ejemplo, por ejemplo, es lo que es la cuestión del aborto, que no sé cuál es la situación hoy en día en Argentina, pero la última decisión del gobierno de Texas es prohibir toda clase de abortos, incluso en casos de violación, ¿sí? Y de pedofilia. Y aún así la situación existe, quiere decir que ha marginado a las mujeres, convirtiéndolas o en personas que han hecho algo en contra de la ley, obligándolas a emigrar, ¿sí? A emigrar a otros estados de los Estados Unidos. Que eso es típico de la marginalidad. O sea, no importa quién sos, salvo que tengas mucho, como se dice en argentino, mucha guita, paga un aborto privado y manda a tu hija, o no importa quién, a otro estado para hacer un aborto. Pero en este estado, en Texas, está prohibido totalmente. ¿Ok? Es otra forma de marginalidad. Y así hay muchas formas de marginalidad, que yo pienso que es un proceso que existe hoy en día en la sociedad global y que el que más ha analizado en forma profunda esos cambios fue Bauman, el sociólogo polaco-inglés, que ha hecho un análisis muy profundo de lo que significa para él la modernidad líquida, ¿sí? Que no es lo mismo que la modernidad en donde nosotros, por lo menos mi generación, ha nacido y crecido. Esto es una situación totalmente distinta, en donde nadie sabe cuál es el futuro. ¿Okay? Y esa es parte de la marginalidad. Bueno, pasamos ahora, espero que esté más claro ahora, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia nos da la posibilidad de comprender y actuar mejor en las próximas crisis que pasemos. La resiliencia no comprende la solución de la crisis, sino la posibilidad de resistir mejor el trauma y prepararse mejor para el próximo trauma. O sea, que la resiliencia no es una varita mágica. Yo le doy a una persona, a un grupo de personas, la resiliencia, lo que sea la resiliencia, lo que signifique la resiliencia, y ellos dicen, bueno, ahora en adelante no vamos a tener más problemas, no vamos a tener más crisis. No existe una situación así. O sea, fuera, nuevamente, podemos soñar, podemos tener la teleología de que se puede cambiar el mundo, cambiar nuestra sociedad, eso es evidente, y siempre es mucho mejor, ¿sí? Siempre es mucho mejor que no tener absolutamente ninguna clase de esperanza, pero la resiliencia no significa modificar la realidad, significa dar herramientas para comprender mejor la crisis y poder resistir el trauma cuando se presenta. Y tomamos la condición de crisis y trauma como un constante que aparece en seres humanos marginados. ¿Okay? Y es un constante que aparece por muchas situaciones, la situación que he dicho antes, la cuestión de la pandemia, situaciones de conflictos y guerras, situaciones de los refugiados, situaciones de opresión, son constantes dentro de la sociedad. O sea, no desaparecen si la sociedad no cambia. Entonces, la solución no es pasarla por la resiliencia, sino la resiliencia es una forma de dar las herramientas posibles para que estos seres humanos que pasan traumas en forma constante, ¿sí? Puedan
presentarse ante la crisis, ante el trauma, con mejores formas de resistencia, mejores formas de resistencia para seguir encaminando sus vidas y sus formas de ser. La resiliencia se forma en el individuo, los individuos, bueno, aquí me equivoqué, a través de los mensajes y apoyos de otros, lo que nosotros llamamos los tutores de resiliencia. ¿Sí? No somos, no, cuando digo nosotros, son amigos, compañeros de trabajo, pero también es una metodología que existe en el mundo entero, ¿sí? Se llaman, y lo vi también en español, tutores de resiliencia. La resiliencia es epigenética, o sea, nunca es genética solamente, no existe algo así, nunca se pudo comprobar, y pienso que es mejor que nunca se puede, porque si no, la gente va a empezar a creer en el destino que los genes nos dieron, ¿sí? Es siempre epigenética, tiene que ver también con un juego entre nuestros genes y el contexto social, el contexto político, el contexto histórico, el contexto cultural, en donde nos crecimos, hemos nacido y nos desarrollamos. O sea, no tiene que ver solo con la genética, tiene que ver en lo genético. Voy a dar un ejemplo básico. Lo genético ha creado en nosotros, por ejemplo, qué clase de cara tenemos, qué color de ojos tenemos. Si tenemos o no tenemos pelo, como yo, que yo me quedé pelado, ¿ok? O sea, tenemos facciones y eso influye mucho, ¿ok? Influye mucho cómo el otro o la otra nos ve, evidentemente. Pero eso es una de las cuestiones que influyen en nuestro self, en nuestro individual, pero no es todo, sino que hay una episituación, no sé cómo se dice en español, episituación en donde todo el contexto nuestro nos ha creado a nosotros mismos, nos ha creado, nos ha desarrollado, y eso es muy importante. Es muy importante para comprender las actitudes de los seres humanos, para comprender la psicología de los seres humanos y para comprender, en mi caso especialmente, las interrelaciones pedagógicas que hay dentro de los grupos educativos o de los colegios, etc. ¿Sí? Es importante. Y se construye a través del tiempo y en grupos. Eso también es muy importante. No hay nuevamente una varita mágica que venimos a decir, bueno, ahora les damos resiliencia, construimos una relación entre vuestra epigenética y la resiliencia, y ahí se acabó el asunto. No, hay que constantemente desarrollar la resiliencia a través de los años, y existen las diferencias entre un bebé y una persona mayor, ¿bien? Una persona no sé cómo se dice en español, de la tercera edad, ¿se dice? Así se dice, de la tercera edad. De la tercera edad. Los dos necesitan resiliencia, lo necesitan de otra forma, ¿sí? Tienen otras formas de desarrollo de resiliencia, pero los dos lo necesitan. Y los dos necesitan apoyo. Y siempre en grupos. En eso les digo que hay un debate internacional respecto a la cuestión de que si puede ser la resiliencia solo grupal, ¿okay? O individual. Y yo les digo lo que yo pienso, y estoy a favor de la grupal. Y les explico por qué. La resiliencia es algo que se construye a través de tutores de resiliencia. Por tanto, es alguien fuera de mí. Es alguien que nos da apoyo, que nos da mensajes positivos, que nos ve de otra forma. Y por tanto, ya estamos hablando por lo menos de dos personas. Una que es el tutor, que lo hace en forma intuitiva o explicativa, y otra que es el que recibe la resiliencia. Y en ese sentido, generalmente la resiliencia es grupal, ¿ok? Y es la única forma también de comprender cómo se desarrolla, porque la resiliencia, al no ser grupal, significa que todo depende de mi individuo y cómo yo puedo desarrollar las herramientas para comprender qué me pasa dentro de una crisis.
O sea, es todo internalizar. En cambio, la grupal dice otra cosa, que tú puedes tener resiliencia ante una crisis, pero tienes que tener tutores de resiliencia, que de alguna forma te pueden ayudar, te pueden apoyar, te pueden construir herramientas, etcétera, etcétera. Ok, pasamos adelante. Y ustedes me toman tiempo porque... ¿Está bien? Sí. Y te avisamos. Entonces vamos a ver un poco qué son tutores de resiliencia, porque cuando hablo de tutores hablo también de ustedes, los que están presentes hoy en día. Psicólogos, psicoterapistas, trabajadores sociales, educadores, etc. Tutores de resiliencia son aquellos que tienen empatía suficiente para tomar responsabilidad respecto al otro. ¿Ok? O sea, que tienen empatía suficiente, tómenlo en cuenta eso, ¿okay? Que no son todos pueden ser resilientes, pueden ser tutores de resiliencia, sino aquellos que tienen suficiente empatía respecto al otro, sea quien sea. No existe resiliencia sin empatía y no existe la empatía sin resiliencia. Eso es algo que lo dijo Cyrulnik, Boris Cyrulnik, el profesor de la Sorbona. Lo escribió ya hace muchos años, de que la resiliencia no puede ir separada de la empatía, porque para ser resiliente tú tienes que ser empático respecto al otro, o el otro o la otra. Y es la única forma de comprender la forma de relación del diálogo entre dos personas cuando una tiene más autoridad, por ello es tutor. ¿Okay? Y por lo tanto tiene que ser empático. Si no tiene empatía no puede pasar la resiliencia. Y eso lo vemos muchas veces en situaciones que son instrumentales, no tal vez entre psicólogos o psicoanalistas y sus, ¿cómo se dice? Los que van al psicólogo, entre el terapista y el Analizante. O paciente. O paciente, ok. Pero se ve muchísimo en la educación. Se ve muchísimo en la educación de docentes de que no saben cómo pasar mensajes de resiliencia porque no son empáticos. Entonces, por supuesto, los niños y los adolescentes comprenden intuitivamente que están hablando con una pared, ¿sí? Que es alguien que realmente no los escucha, que no los comprende. Entonces, a lo que hay que comprender y entender que la resiliencia va siempre junto con la empatía. Y no existe también la empatía sin resiliencia, que es la otra forma de ver las cosas. Que si yo quiero ser empático con respecto a una persona, tengo que pasar una forma de apoyo resiliente. Sí, que es la forma de reconstruir al individuo al grupo que tengo delante de él. Y entonces resiliencia sin empatía es narcisismo. ¿Ok? Que eso tenemos muchos ejemplos, especialmente en la política, en todo el mundo, ¿sí? De muchos narcisistas que han llegado al poder, sin dar nombre para no empezar como dicen ustedes, para putearnos, ¿sí? Pero ellos no son resilientes. En realidad son narcisistas que han llegado al poder, son manipulativos, etcétera, como muchos narcisistas, son manipulativos, pero no tienen absolutamente nada de empatía. O si lo tomamos de otra forma, que es una forma que parte de los neuropatólogos en Estados Unidos dicen que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero les comento de que hay una empatía cognitiva y una empatía emocional. Que, por ejemplo, un psicópata puede tener empatía cognitiva. ¿Ok? O sea, puede saber cómo manipular. Bueno, evidentemente yo no estoy hablando de eso, ¿no? Hablo de una empatía que es una empatía que tiene que ver con mis emociones y cómo las emociones del otro, de la otra, se autorreflejan en mí. ¿Sí? Eso es empatía. ¿Sí? Y empatía sin resiliencia
se convierte muchas veces en culpa y condescencia. ¿Sí? Un caso clásico que voy a dar, que es más cercano a mi contexto, es las relaciones entre judíos israelíes y palestinos. Claro. Cuando muchas veces se llega a una situación en donde un judío israelí comprende el conflicto y la opresión de los palestinos, entonces se empieza a sentir culpa y condescencia. ¿Sí? En vez de decir, bueno, tomemos juntos responsabilidad, lo digo en forma muy básica, entonces dicen, no, yo tengo la culpa de la opresión, de la ocupación, etcétera, etcétera, y también son condescendentes respecto a ti. Y eso es una forma de minimizar a la otra persona. Es decir, vos sos como un bebé, yo te digo que todo lo que haces está bien y todo lo que vos decís también está bien. Pero eso es no es ser empático. Eso es tomar culpas del otro, no tomar responsabilidad y ser condescendente con respecto a cualquier situación que en realidad no podría tomar, no tendría que tomar condescencia, porque es aceptar las actitudes del otro. Entonces, una de las formas más importantes, bueno, doy un ejemplo que es un ejemplo crítico, pero se pueden dar miles de formas por ejemplo, una maestra entra al colegio, les doy un ejemplo de uno de mis estudiantes, entra al colegio y se da cuenta que la única forma de que los chicos lo atiendan, que lo respeten, es gritarles, ¿sí? Pararles, ponerles límites. Entonces, la problemática de él se convierte en una culpa. ¿Por qué? Porque él piensa que la única forma de construir resiliencia y ser empático con respecto a los chicos es no ser violento, ¿sí? No poner límites. Entonces, por supuesto, los chicos lo comen vivo. ¿Sí? Entonces no entiende. Si no grito, si no pongo límites, entonces me comen vivo. Si pongo límites, me siento culpable. Quiere decir que es una situación en donde la empatía no está desarrollada. ¿Sí? Porque un desarrollo de la empatía tendría que llevarlo a una conclusión, o parte de una conclusión, donde él comprende que poner límites, ¿sí? Poner límites y que los chicos aprendan a tener límites, es importante para la salud mental y social de los chicos mismos, no para él. No para él. Él no lo hace para tener silencio en la clase, sino que lo hace para los chicos, para los niños. Y la única forma de procesar la empatía y construir la resiliencia es que los chicos entiendan que es parte del juego social. ¿Sí? Parte del juego social. No es todo el juego social, pero tampoco no existe, no hay una situación donde no existe. Espero que se quede claro esto, ¿ok? Bueno, vamos a pasar adelante, que es respecto a la práctica. Primeramente, la práctica de lo que les voy a hablar es una práctica que, ya les dije, he utilizado durante más o menos 20 años con toda clase de grupos sociales y en Israel. Como dicen aquí, a Dios gracias, tenemos de todo. Entonces, con todos los grupos sociales, las etnias, judíos, árabes, ultra religiosos, ateos, mujeres, hombres, niños, niñas, padres, colectividades, etc. Generalmente lo utilicé en forma grupal, pero en algunos momentos también lo utilicé en forma individual, no individual del 100%, sino que con niños y con sus familias, ¿sí? Con niños y sus familias. ¿Okay? Y está basado en un psicólogo social norteamericano, Weiner. Creo que les escribí algo en la bibliografía sobre él. Escribí donde se puede mirar, que trabajó durante muchos años en la cuestión de los ejes fundamentales de qué es lo que motiva a seres humanos
a crear una situación de éxito en sus vidas y qué es lo que los motiva a no tener éxito. Y él tomó especialmente la educación como uno de los ejes y hizo investigaciones en todo el mundo en su época, en los años 60 y 70, en todo el mundo, en Europa, en el Medio Oriente, no sé si llegó a Latinoamérica, pero en Estados Unidos, etc. ¿Okay? Y está basado en 4 ejes fundamentales, que es el destino, la inteligencia, la dificultad y la inversión. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hablar ahora es cómo se hace un diálogo con una persona o con grupos de personas en donde pasamos por los 4 ejes para llegar a una situación en donde los individuos que están delante de mí, yo como tutor de resiliencia y comprensión de lo que significa la marginalidad, cómo los puedo llegar a una situación en donde toman responsabilidad respecto a sus vidas. ¿Okay? Entonces pasamos a pasé al hebreo, pasamos a la cuestión de destino. ¿Ok? Destino, ¿qué dice? No lo veo yo. Bueno, destino, dice algo ahí, pero no lo puedo leer. No sé si ustedes lo ven. Centro de control externo. Centro de control externo. Sí, exacto. Gracias. ¿Influye en nosotros? ¿Cómo influye? Sí. Después dice, el destino influye en sí, nosotros. Sí, eso ya lo veo. Ajá. Eso ya lo veo. Entonces, lo hacemos a través de preguntas, que en parte son abiertas y en parte son cerradas. ¿Ok? Yo cuando digo abierta quiere decir que yo pregunto y espero las respuestas, y en otros momentos yo pregunto, pero doy también respuestas. ¿Sí? ¿El destino influye en nosotros o no? Entonces, generalmente, cuando hablamos de una situación de marginalidad, estamos hablando de seres humanos de que piensan que el destino ha cooperado de alguna manera, sino que fue la cuestión que decidió cómo iban a nacer, vivir. ¿Sí? El destino puede ser Dios, el destino puede ser la sociedad, el destino puede ser lo que cada ser humano elija. ¿Sí? Cada ser humano elige quién es el responsable de ese destino. Pero cuando hablamos de destino, hablamos en realidad de determinación. ¿Sí? Que alguien hizo eso, pero ese personaje o sociedad está fuera de mí, no tengo influencia sobre él. ¿Okay? Por tanto, no puedo hacer ningún cambio. Entonces, ¿cómo influye? Es la segunda pregunta. ¿Cómo influye ese destino sobre mí? ¿Tenemos influencia sobre nuestro destino? ¿Sí o no? Entonces, nuevamente, el grupo decide o discute sobre eso. ¿Y cuál es la diferencia entre fe y destino? En eso, en sociedades que son religiosas, son creyentes, yo hago un punto aparte, que quiere decir que hay una diferencia entre fe y destino. Y lo quiero explicar en pocas palabras, pero por lo menos en un contexto que es un contexto en Israel, sí, que la mayoría de las poblaciones de alguna manera tradicionalista, no importa si es judía, musulmana o cristiana, hay una mezcla, una ensalada entre fe y destino. Y no es lo mismo. ¿Okay? La fe no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión del destino. Las 3 religiones monoteístas, eso es lo que yo explico a la gente si discute conmigo, ¿sí? Y ustedes, por supuesto, pueden elegir si hacerlo o no, depende todo del contexto vuestro en Argentina. Una cosa es tener fe y otra cosa es pensar que Dios nos ha escrito de antemano nuestro destino. ¿Okay? ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque es una de las formas en que el ser humano se escapa de tomar responsabilidad. Y en realidad, las religiones monoteístas, las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el islam y el cristianismo, no dicen absolutamente nada de eso, no tienen absolutamente nada que ver
con esas religiones. Todos los seres humanos tenemos responsabilidad, todos, y todos creamos nuestros propios destinos. Si no, lo que tendría que hacer es sentarme cerca del mar, ¿sí? Con un whisky y con un buen cigarro cubano, y esperar que Dios haga, ¿sí? No hacer absolutamente nada. Pero Dios me obliga a hacer algo dentro de mi realidad, ¿sí? De tomar responsabilidad, de tener o no tener que ver con las leyes de mi religión, etcétera, etcétera, que me obligan tanto moralmente como las formas de acción. Por tanto, Dios piensa que tenemos responsabilidad respecto a nuestro destino, ¿sí? Que no tiene absolutamente nada que ver con las formas que hoy existen, sino digo que no existen fundamentalistas de tomar, de comprender la religión. Absolutamente nada que ver. Es algo que se ha creado en los últimos 30, 40, 50 años, en donde la religión se ha convertido en otra forma de... y los que más influyeron en eso son los evangelistas, ¿no? El evangelismo ha creado una situación en donde el destino está dentro de mi fe, ¿sí? Dentro de mi fe quiere decir Dios es el que decide sobre nosotros. Lo que yo llego al final, y por supuesto eso crea debate, evidentemente crea debate, pero está bien, no hay ningún problema, cada uno puede seguir creyendo lo que quiere, pero lo importante es que todos pensemos que somos responsables de nuestro destino, que no hay algo exterior que nos obligue a sentarnos y esperar que el destino llegue, ¿sí? Esa es parte de la cuestión, ¿sí? Nuevamente, nosotros como seres humanos, salvo del fundamentalismo, generalmente tenemos más influencia respecto a la cuestión de comprender nuestra responsabilidad, pero cuando pensamos en voz alta, muchas veces los seres humanos pensamos nuevamente en generalidad, cuando estamos marginados, cuando estamos deprimidos, pensamos que el destino se ha creado antes que nosotros, por tanto no podemos modificar absolutamente nada. Ok, esa es la primera pregunta, ¿sí? Que tiene que ver con el destino. La segunda es si somos inteligentes, ¿sí? Eso es lo que dice arriba, que no lo veo. ¿Qué es lo que no alcanzas a ver más? ¿El recuadro o todos somos suficientemente inteligentes? No. No, lo que dice arriba. Arriba autoestima y realidad, inteligencia, autoestima y realidad. Ahí está. Exacto, autoestima y realidad. Eso es lo que no veo. Entonces la pregunta es, ¿somos inteligentes? ¿Por qué es tan importante? Porque generalmente la gente marginada piensa que no es inteligente, que es estúpida, que todo lo que le sucede en la vida fue parte de una acción, de unas decisiones que no tenían que ver con su well-being, con su construcción de una mejor forma de vida, y porque de alguna manera le dijeron o se autoconstruyó una realidad interna de que no somos suficientemente inteligentes. Entonces pregunto, ¿somos inteligentes? Ahora, fíjense, por mi experiencia, el 50% aproximadamente de los docentes no piensan que son inteligentes. Piensan que son inteligentes en parte de las cosas, pero no siempre son inteligentes. O sea que hay una problemática internalizada muy fuerte dentro de los seres humanos, ¿okay? ¿Sí? Porque los maestros representan a parte de los seres humanos, en que los seres humanos piensan que no son inteligentes. Entonces lo primero que preguntan si hay dudas, dice, bueno, entonces vamos a pensar en qué somos inteligentes y la gente dice en qué piensan que son inteligentes, ¿sí? Cuanto más y cuanto menos, ¿ok? En qué no somos inteligentes, cuáles son las problemáticas en que pensamos que no tenemos las suficientes herramientas de inteligencia. Y entonces pregunto una pregunta que trata de realzar lo ridículo, ¿sí? De todo el debate sobre la inteligencia. ¿Quién determinó cuán inteligentes somos? Porque alguien determinó fuera de nosotros cuán inteligentes somos, en qué somos inteligentes, etcétera, etcétera.
Ahora, de acuerdo, por supuesto, a con quién estoy hablando, entonces, y les cuento eso a ustedes, ¿sí? Explico un poco la problemática de la inteligencia en forma internacional y la problemática de lo que se llama el coeficiente de inteligencia. En realidad son inventos, ¿sí? Para separar y construir nichos para meter a gente adentro. O sea, si conocen un poco la historia de cómo se creó los exámenes de coeficiente de inteligencia, cuando Binet empezó en el siglo XIX a crear esos cuestionarios, lo hizo para diferenciar entre los niños que entraban dentro del colegio francés. ¿Por qué? Porque después de la Revolución Francesa se dio la igualdad ante la educación. Todos podían entrar en el colegio. Entonces, por supuesto que la aristocracia y parte de la clase media no estuvo muy contenta de eso, porque quería decir que sus propios hijos van a entrar en un colegio en donde va a haber también niños pobres, ¿sí? Niños del proletariado, del campesinado, etc. Entonces, de alguna manera, creó un cuestionario para diferenciar. Y de esa manera, diferenciando, empezó a crear, a empujar, a crear un sistema educativo que existe hoy en día, lamentablemente, hasta hoy en Francia, en donde hay una división entre quién puede llegar al secundario y terminar el bachillerato y quién no, que es parte de la historia de la humanidad hoy en día, porque está en todas partes del mundo. De allí pasó a Estados Unidos, y en Estados Unidos lo utilizaron para cuestionar ¿a quién? A los inmigrantes. ¿Sí? Para cuando los inmigrantes a los fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaron a llegar a Estados Unidos, ellos querían saber qué clase de personas llegaban. Entonces, por supuesto, siempre salían los más bajos, aquellos que venían de países pobres, que eran pobres en sí mismos, que eran analfabetos o que no tenían educación, etc. O sea, la cuestión es que todos los cuestionarios de inteligencia llegan a lo mismo. Todo depende quién, si has estudiado antes o no. Si has estudiado, puedes pasar mejor a un cuestionario de inteligencia. Si no has estudiado, no lo puedes hacer. ¿Quiénes fueron los más bajos en el coeficiente de inteligencia? Piensan ustedes. Una pregunta abierta. Los más bajos de todos los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX, principio del siglo XX. A ver cuán inteligentes son ustedes. Bueno, no importa. Lo voy a tomar como una pregunta retórica. Los judíos llegaron al nivel más bajo de coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos que llegaban de Europa Oriental tenían educación, pero una educación religiosa. No tenían una educación formal y por tanto no entendían absolutamente nada de lo que le preguntaban. Entonces tuvieron un puntaje muy bajo. Y desde entonces existe en Estados Unidos ese debate ridículo de lo que se llama el geos, ¿cómo se dice? La forma geométrica de representar altos y bajos en una situación, ¿sí? Que es la campana. ¿Sí? ¿Se comprende lo que digo? Sí. La campana de Geos o de Geos. Y siempre es lo mismo, cada 10, 15, 20 años aparece nuevamente un informe que dice sí, los negros y los afroamericanos y por supuesto los latinos son los más bajos en el coeficiente mental y por eso son pobres, por eso por eso no. Todo ridículo y no tiene que ver. Fuera de racismo, tiene que ver más que nada con una cuestión de estereotipos que para eso se creó, para dividir a la gente. Y el último ejemplo que quiero dar, hace 4 años salió una investigación muy grande que hicieron entre Estados Unidos e Inglaterra con 15.000 personas, en donde investigaron qué potencialidad de éxito tiene un ser humano si tiene entre 90
90 puntos de coeficiente mental y 120, que es el promedio de la norma, ¿sí? Entre 90 y 120. 90 lo más bajo, debajo de 90 se considera que hay problemáticas neurológicas. Sobre 120 se considera que estamos hablando de genios, de alguna forma de genios. ¿Okay? Entonces, entre 90 y 120. ¿Cuál es la potencialidad de éxito en el trabajo? No importa qué empleo tienen, no importa qué profesión. Y llegaron a la conclusión, después de 2 años de trabajo, que la diferencia entre 90 y 120 es el 1%. O sea, desde el punto de vista estadístico, quiere decir que es nada. Nada, en 15.000 personas, un 1% es nada. Es una casualidad. ¿Okay? Por tanto, quiere decir que el coeficiente de inteligencia no tiene absolutamente nada que ver con las potencialidades de éxito dentro del trabajo que yo elegí. La única diferencia que podemos ver es que una persona con el 90 de coeficiente mental va a tener que trabajar más difícil que una persona de 120. ¿Está bien? No hay ningún problema con eso, pero fuera de eso no hay ninguna diferencia. No hay absolutamente ninguna diferencia. ¿Por qué es importante hacer esa clase de preguntas? ¿Somos inteligentes o no? Solo para saber, para que la gente que en lo que estoy hablando comprenda que todos somos suficientemente inteligentes para afrontar nuestro presente y nuestro futuro. Eso es lo más importante. Que todos comprendan e internalicen de que son suficientemente inteligentes, que no hay ninguna problemática mental, ninguna problemática de inteligencia, sea lo que sea la inteligencia o como ustedes la quieran determinar. Ok, pasamos adelante. No veo lo que dice. Emocional y operacional, dificultad emocional y dificultad. operacional. Ok. ¿En qué sentimos? Eso es algo importante que todos comprendemos. Evidentemente ustedes comprenden que todo el mundo, todos tenemos dificultades. Eso es evidente. Entonces, ¿en qué sentimos dificultad? Emocionalmente, por ejemplo, pido a la gente que diga cómo emocionalmente sienten dificultades. ¿Dificultades para hacer qué? ¿Ok? Entonces, en este momento lo que quiero hacer es empujarlos para que comprendan que todos tenemos dificultades. Estamos juntos en eso. No hay un ser humano que no tiene dificultades. Si no, estaríamos en el, ¿cómo se dice? A ver, Ani, si me ayuda, Gan Eden. En el paraíso, eso, en el paraíso. Somos seres humanos, por lo tanto, todos tienen dificultades. Entonces, en ese momento cambia la situación. Lo que digo es que estoy contigo para ayudarte o para ayudarlos con las dificultades. En ese momento paso a ser tutor de resiliencia. Y digo, estoy junto a ustedes para ayudar con las dificultades, y no para decir todo está bien, se pueden arreglar solos. Parte de la cuestión de ser un tutor de resiliencia es decir, estamos con ustedes, estoy con ustedes, ¿okay? Para que comprendan que no están solos. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con la cantidad de apoyos que les puedo dar en una situación específica, pero tiene que ver con la situación, no estamos solos. ¿Okay? No estamos solos en 2 parámetros. Uno, no estamos solos, yo estoy contigo, con ustedes para ayudarlos, y ustedes no están solos. Ustedes son un grupo, no están solos. ¿Okay? Eso es muy importante para la gente que no es, porque generalmente lo que la marginalidad produce es una sensación de estar solo. ¿Okay? Nadie está en mi situación, nadie puede comprenderme. ¿Okay? Entonces, primeramente, no estamos solos, ustedes están uno con el otro, y yo estoy aquí para ayudarlos. Ok, pasamos adelante. Inversión. Ok, si llegamos a esto, quiere decir que ahora hay que comprender cómo invertimos. Entonces, primeramente hay un axioma, todos tenemos que invertir. No existe una situación que tenemos que esperar que los otros hagan por nosotros. No existe una situación. Todos tenemos que invertir para tener éxito.
Entonces pregunto, ¿cuáles son los primeros pasos que se puede hacer? Entonces, respecto a eso, tiene mucho que ver por qué estoy hablando con el grupo, qué clase de grupo es, etcétera, etcétera. Sí, hay muchas diferencias en los contextos entre hablar en un barrio de gente marginada, con las familias o con los padres y las madres, que hablar con docentes. ¿Sí? Es muy diferente de hablar en una situación psicosocial que hablar en una situación cuando estoy hablando con adolescentes. ¿Sí? Evidentemente, entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que podemos hacer respecto a lo que ellos mismos dijeron en el diálogo? ¿Sí? No voy a inventar algo, no voy a traer algo que es mío. Eso es muy importante, tiene que ver mucho con la pedagogía crítica de Paulo Freire. No traigo mi realidad. La realidad está aquí, ese es el contexto. El contexto lo hicieron esas personas. Yo tengo que tomar en cuenta ese contexto para comprender cuáles son los primeros pasos que se puede hacer para modificar, para ser más resilientes dentro de la marginalidad. ¿Ok? Entonces pregunto, ¿qué es lo que será más fácil? ¿Qué es lo que será más difícil? Evidentemente hay cosas que serán más fáciles y más difíciles de hacer, pero es importante que cada uno de nosotros lo tomamos en cuenta. Entonces, la última frase es invertiremos juntos. O sea, yo soy parte del proceso como tutor de resiliencia, ¿sí? Y probaremos verificar semana a semana o una vez cada 2 semanas. Eso ya tiene que ver con la cuestión instrumental del trabajo. Verificar si tuvimos éxito o no. O sea, parte del proceso de desarrollo de la resiliencia y tomar en cuenta las diferencias entre una situación de marginalidad y una situación normativa, es que se tienen que recortar los futuros, el futuro. O sea, no se puede hacer a largo plazo. Dentro de un año va a haber cambios. Eso no existe. Para una persona que está marginada, lo que tengo que hacer es un programa que tenga que ver con 1, 2, 3 semanas, un mes de diferencia, para comprobar constantemente si ha podido hacer un cambio o no. Y si no ha podido hacer un cambio, entonces, ¿en qué le tengo que ayudar o le tenemos que ayudar para hacer un cambio, o el grupo para que tengamos que ayudar para hacer un cambio? No hay un proceso que es un proceso, bueno, dentro de medio año vamos a ver cómo estamos. No existe algo así. Parte de ser tutor de resiliencia es una continuidad que tiene que ver también con un proceso de internalización y concientización del cambio. ¿Sí? Concientización del cambio, por supuesto, concientización en forma positiva, que lo que decimos es, dentro de una semana puede suceder esto o lo otro. Voy a tomar un ejemplo en el campo de educación, que no recuerdo con las charlas que tuve con ustedes si lo di. Es cuando un adolescente ha desertado el colegio y lo convencemos que vuelva, y él dice que seguro que va a volver, que va a empezar a estudiar, etcétera, etcétera, que va a tomar responsabilidad respecto a lo que estudia, respecto al colegio, a pesar de toda la marginalidad, a pesar de todas las presiones que tiene en el contexto. Viene el lunes, ¿sí? Es el primer día de colegio en Argentina, viene el lunes y él no llega. ¿Qué es lo que le pasó? El domingo salió a pasear con los amigos y tomó un poco de más, se durmió el lunes, no se levantó a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana para llegar al colegio, y a las 10 cuando se despertó ya tenía vergüenza, culpa sentía. ¿Respecto a quién? Respecto al maestro o a la maestra, ¿sí? Aquel tutor de resiliencia que lo trató de convencer. Entonces, como tenía resiliencia, que él tenía culpa, eso creó una angustia, y la angustia lo llegó a no llegar. ¿Sí? Bueno, si ya jodí el día, me quedo acá durmiendo. Y se levanta a las 5 o 6 de la tarde y empieza de nuevo a hacer lo que hizo el domingo. Llega el martes,
entonces se dice a sí mismo, en forma racional o no, bueno, ya el lunes no llegué, entonces no voy a llegar otro día porque me da vergüenza. Entonces así pasó una semana. Así pasó una semana que no vuelve al colegio a pesar que había prometido que iba a volver. ¿Cuál es la problemática aquí? La problemática que él había prometido, esa es la problemática. La problemática que un tutor de resiliencia tiene que comprender esas situaciones de antemano, tiene que ser una especie de profecía. Seguro que le va a pasar. Y porque te va a pasar, entonces tomalo en cuenta. Toma en cuenta y si te dormís, está bien, llámame y decime que vas a venir más tarde, no hay ningún problema, yo te voy a recibir. Tal vez te amoneste para que aprendas para la próxima vez, pero te voy a recibir. No te vuelvas no te esfumes. ¿Sí? Comprendés que es parte del proceso. Parte del proceso es invertir para comprender que tenemos también bajes de inversión. Constantemente tenemos eso, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Que todo ser humano tiene crisis, todo ser humano puede hacer marcha atrás, todo ser humano tiene esas problemáticas, y cuando hablamos de grupos, esos grupos generalmente procesan un desarrollo que es constantemente un ping-pong entre tener éxito y volverse atrás, tener éxito y volverse atrás. Que por eso la problemática no es solamente de aquel jovencito, aquella jovencita, es también la mía como maestro. Es mi problemática, que es parte de la cuestión de la empatía respecto a la problemática. Y empatía no quiere decir que tengo que aceptar la situación, sino que tengo que convertirla, tengo que tomar conciencia de eso. ¿Sí? Porque parte es no prometer, sino hacer. Ok. Y hay algunos síndromes que explico al grupo, nuevamente, si son desde los niños de séptimo grado, sexto grado, se puede ya explicar, de que el síndrome del trepador de montaña, que todos podemos fallar y todos podemos probar otra vez. No existe una situación, bueno, pruebo una vez y tengo éxito. Eso no existe. Vi hace poco en el YouTube un documento de un muchacho israelí que perdió los 10 dedos de las manos porque trepó a un monte congelado y perdió los dedos. Y ahora sigue trepando, sin dedos. ¿Okay? Sigue trepando sin dedos y le cuesta muchísimo, por supuesto. Pero lo hace constantemente y nuevamente se cae y lo hace de nuevo y se cae y se tropieza y lo hace de nuevo. Y al final tuvo éxito. O sea, le llevó mucho más tiempo por su, no sé cómo se dice en español, su handicap, ¿sí? Que no tiene dedos, pero lo hizo. O sea, esa es una persona que tiene resiliencia. Es un ser humano que tiene resiliencia a pesar de todo. Entonces, todos podemos probar otra vez. Una cosa es caer y fallar y otra cosa es probar otra vez. Y tenemos que tomar responsabilidad como tutores de resiliencia para trabajar con los marginados que todos podemos tener dificultades y por eso todos podemos probar de nuevo. Y le explico también lo que quiere decir empujar y tirar, que es estar de los dos lados del ser humano que trata de llegar a la cúspide. ¿Sí? Empujar y tirar constantemente, estar delante de ti y estar detrás de ti, detrás de ustedes. Siempre voy a estar acá. No voy a estar acá para solucionar vuestros problemas, voy a estar aquí para apoyarlos constantemente. Si es empujando o si es tirando, siempre voy a estar aquí. Son situaciones distintas, ¿sí? Empujar quiere decir estoy detrás de ti, pero tú marcas el camino. Tirar quiere decir que yo estoy delante de ti y te muestro el camino. Algunas veces tendré que estar adelante de ti para mostrarte el camino y otras veces voy a estar detrás de ti para empujarte. Ok. Y lo último es
es decirle 3 cosas que son lo más importantes para el grupo. Estamos juntos en esto. Ustedes no están solos. ¿Sí? Ustedes nunca están solos, estamos juntos. Y tengo fe en ustedes, tengo fe en ti. No hay una cuestión de que tengo preguntas si tengo fe o no. Si no tengo fe, por lo menos desde el punto de vista ético, quiere decir que no tengo empatía. Si no tengo fe, no puedo crear empatía. Y tengo que tener fe en los seres humanos. No hay otra. Y la única forma de tener fe es comprender que yo soy responsable sobre las actitudes que yo tomo y sobre los grupos con los que trabajo. Yo tengo esa fe. A pesar de que parte de ellos van a caer y se van a tener que trepar de nuevo. Aún así yo voy a estar siempre del lado de que tengo fe al grupo. Y por último, que yo no los abandonaré, no te abandonaré. O sea, si he tomado la responsabilidad de estar junto contigo, quiere decir que yo voy a estar junto contigo. No voy a estar parte sí y parte no, ¿sí? Cuando quiera o no quiera. Y parte de la cuestión es comprender que el desarrollo de este camino es un desarrollo que va junto con el tutor de resiliencia. Junto con el tutor de resiliencia. No es por un parte los marginados y por otro el tutor de resiliencia. Bueno, aquí hemos terminado. Que es rápido, ¿no? No es todo, pero espero que les gustó y que lo comprendieron. Gracias, Marcelo. Gracias. No, de nada, al contrario. A pesar de mis problemáticas en el español. No, se entendió muy bien. Bueno, digo stop share. Ahora estoy aquí. Bueno, acá nos recordaron que es el día del profesor también, además del psicopedagogo. Felicidades. Acá no existe. ¿No? No, porque ya nos cagaron tanto que dijeron, ¿para qué queremos? ¿Qué queremos festejar? Dijeron. Exacto. Bueno, por el honor. Por el honor. Es uno de los peores sueldos pagados en el país. Uno de los peores. Suena conocido esto que decís. Sí, sí, muy, sí. Bueno, podemos abrir el espacio de preguntas. Las preguntas las vamos a Sí. hacer a través del chat. Preguntas, reflexiones, intercambios. Por ahí vos querés decir algo, mientras tanto, Claudia, como directora, además de la Diplo. No, yo me quedo pensando en algunas cosas, Marcelo, que vos decís por ahí para dar más puntapié, digamos. Me interesa esto que vos decís de las tutorías, porque, bueno, porque acá en Argentina también estamos, los colegios tienen grupos, digamos, de trabajo. Te explico, digamos, cómo funcionamos. Antes se funcionaba con gabinetes, psicólogos y psicopedagogos. Ahora en algunos colegios sigue existiendo, pero en otros, digamos, son grupos de trabajo interdisciplinarios, bueno, que trabajan e intervienen en cuestiones institucionales y también por supuesto, con los alumnos. Entonces, bueno, hay todo un desarrollo sobre la cuestión de las tutorías. Y también, bueno, me quedaba pensando cómo es esto que ustedes trabajan en grupos, ¿no? Entiendo la dinámica que desplegaste, pero bueno, grupos... digamos, grupos dentro de las instituciones, grupos de alumnos, donde se genera esta situación grupal con la que trabajan. Esto me quedaba pensando, estas dos cuestiones. Voy a empezar por la cuestión del trabajo de grupos. El trabajo de grupos se hace en las comunidades y en los colegios, especialmente, porque estamos hablando de
de un trabajo de un colectivo pedagógico o psicopedagógico, ¿sí? Que trabaja dentro de los colegios, haciendo toda clase de proyectos o con familias dentro de las comunidades, ¿sí? Nuevamente en un contexto de marginalidad, ¿sí? Siempre en un contexto de marginalidad. Y eso lo buscamos constantemente. O sea, no hay un trabajo individual respecto tanto a niños como niños adolescentes como familias, pero cuando se hace un trabajo grupal, por ejemplo, es también la familia, ¿sí? La familia. ¿Okay? Por ejemplo, en uno de los, en ese ONG que soy el director de la comisión profesional, todo el trabajo es el trabajo familiar. El trabajo de los tutores de resiliencia es un trabajo familiar que entran a la familia, entran a charlar respecto a la situación de los niños y empiezan de los bebés, ¿sí? Siempre dentro del contexto familiar. Los otros niños dentro de la familia, las funciones y el trabajo de los padres, ¿sí? De la mamá y el papá, generalmente más, eso es una cuestión de chauvinismo social, ¿sí? Generalmente son más trabajo con las madres que los padres, pero siempre en una forma grupal. ¿Por qué? Porque parte de nuestra forma de ver las cosas es que si existe, si hay, va a haber un proceso de cambio respecto al niño, ¿sí? Va a ser en un contexto familiar. No es que vamos a sacar al niño, meterlo en un internado o algo así, entonces no nos importa, que era parte de la política israelí durante muchos años, ¿sí? Sacar a los niños y meterlos en un internado. Ahora no. Ahora el trabajo es interno, dentro de la familia. Lo que tratamos de hacer es un trabajo dentro de lo familiar. Dentro de lo familiar, y por eso parte del contexto que los tutores de resiliencia tienen que hacer es no solamente respecto al niño, sino todas las interrelaciones que hay dentro de la familia, entre la mamá, el papá, los niños, los hijos, la familia, lo que nosotros llamamos la gran familia, ¿sí? Que son los abuelos, los tíos, la comunidad, etcétera, etcétera. Nunca solos, nunca solos. Y en el contexto escolar, lo que tratamos de hacer es un trabajo generalmente con los grupos de maestros y no directamente con los niños. ¿Sí? Porque si tomamos a los maestros, a los docentes como tutores de resiliencia, tenemos que construir ese proceso de convertirlos en tutores de resiliencia dentro de la marginalidad y no directamente con los niños, porque eso significa que los estamos cambiando. Así que decimos, ponete aparte, yo voy a entrar en tu lugar. ¿Eh? Y por eso lo hacemos tanto con estudiantes como con docentes dentro de los colegios, tanto primarios como secundarios. A pesar de que hay un poco de diferencia, porque hay mayor concientización respecto a los colegios del primario y los jardines, con respecto al secundario. ¿Sí? Pero es una problemática interna que hay dentro del Ministerio de Educación. ¿Sí? ¿Qué clase de trabajo se hace dentro del secundario, etcétera? Es una problemática muy interna, muy que tiene que ver con la historia de la educación en Israel. Me parece que podríamos abrir los micrófonos, porque hay como, aparecen las inquietudes. Me parece que esto que generaste, Marcelo, hablando de los tutores de resiliencia, genera mucha pregunta, ¿no? De cómo hacerlo, de cómo formarlos, si tienen que ser algunos designados o si pueden, o si tendrían que ser todos, como propone ahí Analía. Me parece que hay preguntas alrededor de eso que, bueno, que por ahí estaría bueno que deshabiliten, digamos, ya le pedí a Patricio para que abra los micrófonos y entonces el que quiera intervenir, ahí está, aparece Clara que quiere decir algo. Mientras tanto te voy leyendo el chat, Marcelo, si te parece, dice muchas gracias, un placer escucharte, muy clara la presentación. Muchas gracias, Clara, la presentación.
Y acá lo que dice Nérida, ¿no? Dice, ¿cómo piensan el rol que juegan, no solo los tutores, sino la trama que se arma entre los miembros del grupo? Es lo que nosotros llamamos lazos de paridad. Me gustaría, si puedo relatar, tal vez a través de algún ejemplo, cómo resolver la tensión entre la responsabilidad individual y las condiciones sociales que, según dijo, y coincido, no está en mis manos resolver, pero sí las cuales no podemos avanzar. Bueno, van siendo esas, ¿no? Excelente. Se puede transportar a contextos no solo en la educación, por ejemplo, instituciones de adultos mayores, geriátricos, etc. Respecto a la última acotación, estoy totalmente de acuerdo, a pesar de que yo puedo decir que no tengo experiencia en geriátricos, no tengo experiencia en geriátricos, pero por supuesto, en forma teórica seguro que se puede. Respecto a la tensión entre lo grupal y lo individual, siempre existe esa tensión, pero en todos nosotros. La cuestión es comprender de que el grupo es un punto de apoyo para el individuo, no es una problemática. ¿Sí? Si hay gente que es más débil, que es menos resiliente, que tiene menos fuerza para comprender o para resistir a la resiliencia, va a haber otros seres humanos dentro del grupo que lo pueden ayudar. ¿Okay? O sea, no es un todo, no puede ser un todo, nunca puede ser. Y por eso en situaciones de marginalidad, se dan casos, muchos casos, en que parte de los seres humanos hacen un paso atrás. Pero nuevamente, yo como tutor de resiliencia, lo que nosotros como tutores de resiliencia tenemos que hacer es reforzar al grupo para que que el grupo pueda mantener la resiliencia. Porque generalmente siempre hay lugares en donde parte de los individuos dan un paso atrás, siempre. Y nuevamente, no es cuestión de decir o todos son resilientes o no. No existe una situación así. Nunca existió, por lo menos yo no conozco una situación así, y eso se da en toda clase de organismos y organizaciones constantemente, ¿sí? Que constantemente hay docentes o psicoterapistas o especialmente con los que yo trabajo, trabajadores sociales, que siempre dentro del grupo, gente que da marcha atrás, está bien, porque es difícil, porque es traumático muchas veces. Ser tutores de resiliencia es muy traumático muchas veces y muchas veces deprime, está bien, pero es parte de la cuestión del funcionamiento del grupo. ¿Cómo puedo ayudar a un compañero con una compañía de trabajo que está en una situación de crisis dramática respecto a las personas o el grupo con los que están trabajando? Evidentemente, pero eso es parte de mi trabajo. Es parte de mi responsabilidad como parte del grupo. ¿Qué más? Marcelo, estaba pensando en el ámbito de la salud también, ¿no? En los hospitales o, bueno, o en instituciones, no importa. La importancia de esto que vos decís, ¿no? De la necesidad de que de alguna manera se funcione, bueno, con lo difícil que es funcionar en equipo, digamos, por esta cuestión de esta tensión de la que vos hablás entre lo individual y lo grupal, y la necesidad de que algo de esto pase, porque también es un trabajo que implica momentos de desánimo, momentos de retroceder, como vos decís, por angustia, ¿no? por impotencia. Y qué importante es que haya parte de un grupo que pueda intervenir allí, ¿no? Claro, exactamente. Mire, yo trabajé como asesor durante 3 años en uno de los hospitales más grandes de Israel, el equipo de docentes, que es el Hospital Hadassah en Kerem, en Jerusalén. Es el más grande o uno de los más grandes. Había muchísimas problemáticas. Les doy un ejemplo para que comprendan. En el segundo año de trabajo hubo una crisis muy, muy seria porque en el departamento de oncología
murieron ese año 36 chicos, que es terrible. Y aparte el trabajo que las docentes hacían es crear un diario de cada niño que quede para la familia, quede como parte del recuerdo del niño, etcétera, etcétera. A pesar que no sabían quién iba a morir o que no, pero de pronto que en un departamento mueran 36 chicos de distintas edades es terrible. Entonces, ¿qué pasó dentro del grupo de docentes? Se convirtió en un conflicto. En vez de decir, bueno, tomemos aire, vamos a ver qué podemos hacer juntos, vamos a tratar de salir juntos de la crisis, de la depresión, de los miedos, ¿sí? De los miedos. Lo que hicieron, empezó un conflicto terrible entre ellos, terrible, que se daba en forma generalmente quién tenía más razón o quién tenía más experiencia, ¿sí? Pues las docentes que estaban muchos años pensaban de que, bueno, yo tomo la responsabilidad ante cualquier situación y dejan aparte a las docentes más jóvenes dentro del grupo, dentro del departamento. Entonces, lo primero que les enseñé a hacer es cómo crear un diálogo, porque no es algo natural entre nosotros los seres humanos de crear un diálogo. ¿Cómo comprender al otro? Y parte de comprender al otro es tomar en cuenta si hay 30 docentes que quieren hablar, es que cuando yo hablo no vuelvo a hablar hasta que escuche a otras personas. No sabían cómo hacer eso. No sabían. Todo el tiempo intervenían unas contra otras. Después de 2 veces, por supuesto, que me querían comer vivo, ¿sí? Porque no las dejaba hablar a las que eran las más fuertes, ¿sí? Comenzaron a comprender de que es una de las formas de calmarnos nosotros mismos cuando podemos escuchar al otro y podemos escuchar cuáles son los dilemas y cuáles son las problemáticas del otro o de la otra, que no son las mismas que las mías. Y solo después de eso puedo empezar a dar ayuda si la otra persona quiere ayuda, etcétera, etcétera. En situaciones conflictivas, generalmente hay una regresión y por eso la marginalidad es un gran problema, ¿sí? Que hay una situación de regresión que no queremos escuchar a nadie. No queremos escuchar a nadie porque todo nos hace lío, todo, absolutamente todo. Otra opinión, otra forma de ser, perdón, otras actitudes emocionales, etcétera, etcétera. Entonces es cierto, en el hospital se puede hacer mucho trabajo también con médicos y con enfermeras, evidentemente. Yo estaba pensando, me quedé pensando en esto de la responsabilidad individual y las condiciones sociales que planteaban acá en el chat, que, bueno, en algunos diálogos que tuvimos entre nosotros, vos contabas, bueno, cuál era la idea que ustedes tenían, tu equipo de trabajo y vos, sobre la modificación de la cuestión social, ¿no? Porque a veces se piensa que, bueno, en una gran modificación, nos contabas este ejemplo de la biblioteca y en situaciones de marginalidad, de guerra. Sí. Y bueno, ahí nos había quedado como claro, si podés contar esa experiencia, el ejemplo de, bueno, de qué pasa, digamos, el ejemplo y también cuál es la conceptualización teórica sobre qué es modificar la realidad, ¿no? Okay, voy a dar entonces 2 ejemplos, uno sobre los chicos refugiados, los hijos de refugiados, que en su mayoría son eritreos o sudaneses. Y después voy a ir a un ejemplo de las guerras con la Franja de Gaza y voy a dar un ejemplo respecto a cómo reconstruir la resiliencia en colectividades judías israelíes, ¿sí? Que también sufren por la guerra, no solamente los palestinos. Entonces, en el primer ejemplo de los refugiados, la situación de los refugiados es álgida, ¿sí?
una total alienación de la sociedad israelí, incluso un racismo rampante, que tiene que ver también con la forma, en los colegios en donde ellos estudian. La absoluta mayoría de los chicos, los chiquitos refugiados, que en su mayoría nacieron en Israel, están separados los chicos israelíes. Estudian en colegios aparte. O sea, hay 2 colegios que reciben a la mayoría de esos chicos. Entonces, por supuesto, lo que sucede es que es una marginalización mayor, ¿sí? Que los chicos están solos, que no conocen la realidad israelí, la conocen a través de el filtro de los educadores, de los docentes nada más, que son evidentemente todos israelíes, ¿sí? Es una situación difícil, aparte de la pobreza, etcétera, pero más que nada de la pobreza es la cuestión del racismo. Entonces, ¿qué se construye en esta biblioteca, que es una biblioteca que se abrió hace 10 años atrás en un parque en el sur de Tel Aviv, que les da la posibilidad a los chicos de venir a la tarde para jugar, para leer, para hacer actividades? Se construyó un lugar que es distinto a la realidad normativa. Los chicos pueden estar juntos, pueden jugar, pueden aprender, etc. ¿Qué es lo que crea eso en los chicos? Perdón. Lo que crea es una situación en donde yo como chico puedo empezar a comprender varias cosas. Una de ellas, no todos los israelíes son racistas, que es muy importante para la conciencia de un chico que sufre del racismo constantemente. La segunda es que acá puedo ser un chico. Acá puedo ser un chico. Puedo ser como todos los chicos. Puedo jugar, puedo leer, puedo jugar con mis amiguitos, puedo charlar con mis amigos, etcétera, etcétera. Y lo tercero es que es el único lugar en donde me permiten ser como soy y no como pretenden que sea. ¿Sí? Como soy, un chico refugiado, ¿sí? Un chico de piel negra y de rulitos. Sí, eso es lo que soy. Eso es lo que soy y lo que voy a seguir siendo toda mi vida. Un chico que quiere ser israelí porque no conozco otra realidad. Mis padres vinieron de Eritrea o vinieron de Sudán, pero yo no sé lo que es eso. Yo sé que parte de mi familia está ahí, tal vez mis abuelos, mis tíos, mis primos, pero yo no conozco a nadie. Yo nací aquí y por tanto tengo que saber algo de lo que sucede aquí y lo que sucede respecto a mí. ¿Sí? Que yo soy así, pero eso no significa absolutamente nada respecto a mí. Y eso es lo que ellos reciben. Y al recibir eso, hay una reconstrucción del self, de mi individualidad y también mi forma de ser y de mi grupo. ¿Sí? De mi grupo, que primeramente no estoy solo, no es el que sufro solo. Todos mis amiguitos están en la misma cuestión. Y los docentes o los líderes que trabajan conmigo son todos israelíes. Son todos israelíes. Y mamá o papá, cuando vienen a visitar, entonces ven que esos son los procesos grupales que hay. Entonces quiere decir que reciben más confianza, ¿sí? A pesar de que la marginalidad no desapareció, a pesar de que el racismo no desapareció, que van a tener que constantemente que resistir a eso. Pero esa es parte de lo que construye una posibilidad de teleología, de teleología que hace comprender la situación, por una parte, perdón, de los chicos, de los refugiados, y por otra parte, la realidad israelí. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo de la guerra, durante muchos años creo que Ani Analia una vez me vio en una de esas guerras, cierto, que me llamaron urgente al Ministerio de Educación porque era parte de un grupo de acción inmediata en caso de guerra, que tenía que ir a lugares que había bombardeos para un poco calmar a la gente y tomar responsabilidad respecto a crisis que había, muertos o heridos, y también tratar de ayudar a reconstruir de alguna manera a la colectividad del colegio o el centro educativo, etc.
Y es muy difícil hacer eso. Uno de los casos más embromados que tuve, pienso que fue cuando Analia estuvo en Israel, es que 2 chicos murieron por un bombardeo del Hezbollah en el norte. Fue otra guerra. Y murieron por un bombardeo, y claro, eso hizo una crisis terrible dentro del trabajo educativo de los docentes, de los líderes, de las familias, de la comunidad. 2 chicos de 15 o 16 años. Entonces lo primero que hay que hacer, lo primero que hice es viajé a ese lugar. Viajé a ese lugar para dar el pésame a las familias. Y lo segundo es tratar de reconstruir el trabajo del equipo, que estaba totalmente destruido, totalmente. No podían, lloraban todo el tiempo, no podían reactivarse. Entonces, lo primero es comprender, y lo segundo es decir, esa es la situación, nadie la va a cambiar. Yo no puedo hacer, yo no soy Dios que voy a hacer, bueno, vayan para atrás, la historia ya no es historia, pasó lo que pasó, o decir algo que es ridículo, que es decir, bueno, lo que pasó, pasó, tenemos que seguir adelante, que es parte de la narrativa del Estado israelí, lo que pasó, pasó y seguimos adelante. Eso también es ridículo. Vamos a estar con las personas en donde están, y vamos a empezar a construir con ellos 2 cosas que son paralelas. Lo primero es cómo sentirnos, no sé si decir mejor, cómo sentirnos suficientemente resilientes para seguir trabajando en nuestro trabajo, ¿sí? Y lo segundo es cómo eso convertirlo en una herramienta como tutores de resiliencia, que seguimos trabajando con los demás chicos que siguen viviendo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, generalmente, lo que sucede en esos procesos que son muy difíciles y muy traumáticos, es que la mayoría de los, en este caso de trabajadores sociales, comprenden que la única forma de salir de la crisis es comenzar a trabajar, comenzar de nuevo a trabajar. La acción es uno de los mejores remedios. Y ante la acción, paralelamente a la acción, comenzar a comprender cuáles son las problemáticas que me hacen entrar en depresión, cuáles son los momentos en que no puedo aguantar más y me tengo que ir a un costado y llorar, que es totalmente legítimo, ¿sí? ¿Dónde necesito más apoyo y menos apoyo, etcétera, etcétera? Pero la acción es lo más importante. No estar en una situación que voy para atrás y no hago absolutamente nada, que eso me hace, me crea depresión, y además que en última instancia lo que más sufren son los chicos que todavía están vivos, ¿sí? Que también están traumatizados. También están traumatizados porque perdieron a 2 amigos. Esas son situaciones que son situaciones álgidas, pero que también se crean una situación en donde existe la oportunidad de resiliencia. Siempre existe una oportunidad de resiliencia, ¿sí? Eso es parte del gran, ahora me olvidé el nombre, parte de mi edad. Pero usted seguro que lo conocen, es este psiquiatra judío que estuvo en Auschwitz. Primo Levi. Primo No, Levi. No, Primo Levi o Levinas. Víctor Frank. Levinas. No, tampoco Levinas. No. ¿No? Víctor Frank. Víctor Frankl, exactamente. Víctor. Sí. Víctor Frankl. El creador de la logoterapia. Exactamente. Que es lo que él interpretó eso, que decir, él lo hizo más en forma individual, pero comprender que en las situaciones más terribles de la vida siempre hay que tener alguna forma de esperanza para seguir viviendo. Porque si no hay esperanza de seguir viviendo, no hay nada. ¿Okay? Entonces, en toda situación existe esa posibilidad. Siempre Él existe habla del sentido, ¿no? De dar sentido, Víctor Frank. Sí, Frankl, La sí. cuestión de, bueno, ayudar a trazar un sentido.
Sí, el hombre en busca Acá del dice, sentido. mira, Marcelo, excelente presentación. Considero que el aprendizaje del trabajo en equipo posibilita, a partir de compartir el saber, el poder y el riesgo, desplegar la resiliencia dentro del mismo grupo de trabajo y promover la resiliencia en cualquier ámbito de desarrollo de la tarea profesional. Sí. Como que bueno, es parte del desarrollo también de la tarea de todas las profesiones de las que estamos acá también, ¿no? Claro. Y están los micrófonos abiertos, o sea, el que quiere hablar, sí, acá dan el nombre del libro de Víctor Frank, que es El hombre en busca de sentido, es uno de sus libros, sí. Claro, claro. Víctor Frankl, no Frank. Mm. Sí, sí, fue un hombre extraordinario. Sí. Preguntaban cómo armar esos grupos de tutorías, ¿no? Como qué podías decir sobre eso, y también había aparecido en el chat, bueno, lo pueden decir porque está el micrófono abierto, no sé si están ahí, pero digamos en Dicen relación que al no tema de está la abierto, pandemia. o sea, Cada uno puede, a ver, su micrófono lo desmutea. Ahí está. Okay. Claro. El que quiere hablar desmutea su micrófono, entonces. Bueno, digo que había una pregunta de cómo lo pensaba Marcelo, digamos, esta cuestión de lo que se advierte como consecuencia de la pandemia, que lo decía Beatriz Iskowicz, no sé si lo quiere decir ella por el micrófono, en frente a las cuestiones de observación de retrocesos, ¿no? No tengo acá a ver. Por acá. Acá. En los tutores en estos tiempos han detectado movimientos emocionales de esto que llamás dar un paso para atrás. ¿Qué estrategias sugerís para modificarlo? Cuando hay un paso para atrás, no entendí la pregunta. Cuando hay un paso para atrás. Sí, claro, porque lo que dice es, en este escenario pandémico, la regresión es mayor a nivel general. Es una pregunta en realidad, ¿eh? En los tutores en estos tiempos han detectado movimientos emocionales de esto que llamás dar un paso para atrás. ¿Qué estrategias sugerís para modificarlo? Lo primero que sugiero, y nuevamente utilicé esta práctica que les mostré con un grupo de tutores de resiliencia que levantaron la misma problemática, ¿no? ¿Cómo hacer ahora para llegar, por ejemplo, ellos trabajan con adolescentes, con adolescentes que dicen que no es el tiempo, no es tiempo para que venga, haga trabajo con amigos, etcétera, etcétera. Y les dije, lo primero que hay que hacer es llamar por teléfono. Llamar por teléfono y a través del diálogo en el teléfono presentar algunas de las problemáticas que existen en este PowerPoint para atraer a la joven o al joven para que comprendan que la situación en donde él se resiste es una forma de decir no tengo la cabeza psicológicamente para ocuparme de mí mismo. Y esa es una gran problemática. Entonces, parte de eso es empezar de cero. Lo primero que hago es levantar el teléfono. Lo segundo que hago, si se puede hacer, es ir a un parque donde todo está abierto y no hay por lo menos mayor peligro, sentarse y charlar sobre esas cosas. O sea, no hace falta un PowerPoint para eso, ¿sí? Se puede hacer en forma de diálogo. Y de esa forma lentamente levantar la resiliencia ante la marginalidad que se presenta dentro de la pandemia. Evidentemente la pandemia fue ¿cómo se llama? Un box para toda la humanidad, evidentemente. Nos dimos cuenta de miles de cosas que antes no pensamos que todo va bien, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces el mundo o el virus nos dijo, no todo va bien. Y bueno, entonces tenemos que empezar a actuar. Eso es todo lo que se necesita, empezar a actuar, no quedarse en una situación
depresión o de falta de acción ante una situación que es un virus, pero aún así influye muchísimo en nosotros como seres humanos, como actores, actores de la sociedad. Sí, o quedarse en descripciones, ¿no? En puras descripciones. O en teorías de conspiración, que es lo que Sí. mucha gente utiliza para convencerse de que acá hay algo más. No es suficiente el virus. Es la CIA, no importa quién, ¿sí? O Pfizer, o no sé quién, ¿sí? Que alguien metió las manos en eso. Que eso también es parte de, bueno, es parte de la ridiculez humana, ¿no? No es suficiente lo que tenemos, vamos a darnos otra vez un palo en la cabeza. Y es parte de la comprensión también de la regresión que hay dentro de la conciencia humana. Yo quería una intervención porque algo que apareció antes con respecto a estos tutores de resiliencia. Sí. Y la capacitación de estos tutores. Acá Claudia contaba antes de que acá existe el rol del tutor, ¿sí? Que no siempre los tutores son docentes, ¿sí? Generalmente son muchos del área de nuestro más del área, de psicología o psicopedagogía. Y me preguntaba si este rol de tutor es específico en Israel de una persona que lo porta o es un concepto que debería llevar a todo el área, a toda la comunidad educativa en general. Digamos, todo docente puede en algún momento o debería ser tutor de resiliencia del grupo con el que está enfrente. Claro. No, es un concepto, absolutamente. No es alguien que está especializado. Es un concepto que es muy importante para comprender el lugar del docente, del asistente social, del líder grupal. ¿Sí? Es un concepto que lo que hay que hacer es sacarlo afuera, hacerlo consciente de eso y darle fuerza, ¿no? Darle fuerza para que él o ella puedan hacerlo con máximo de éxito que se puede crear. Absolutamente. Yo no pienso, por lo menos yo no pienso que tiene que ser una profesión aparte, ¿sí? Y tampoco una forma de especialización. Existe una especialización, evidentemente, que es cómo crear una situación de trabajo y diálogo, pero eso se puede aprender si uno viene de la docencia, si viene de la pedagogía, si viene de la psicología, si viene de la asistencia social, etc. Se puede aprender porque las bases están. Las bases también teóricas, pero las prácticas hay que un poco reforzarlas. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso. ¿Sí? A pesar que hay un poco de debate sobre eso en Israel, pero por mi experiencia y experiencia de mucha otra gente que se dedica a eso, esa no es la problemática. La problemática es cómo hacer el cambio para que cualquier docente, cualquier asistencia social, cualquier psicopedagogo pueda comprender, esa es parte de mi trabajo. Es parte de mi trabajo, tiene que estar claro que es parte de mi trabajo. Porque si no está claro, los grandes signos de pregunta que uno empieza a preguntarse, entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de ellos? ¿Qué quiere decir? Porque hay, por ejemplo, una dicotomía en la docencia que es o enseño o soy tutor de resiliencia. Eso es ridículo. No existe algo así. Los chicos no lo pueden comprender, yo no lo puedo comprender, nadie lo puede comprender. Un psicólogo social, un psicopedagogo, un asistente social que trabaja con comunidades, con familias marginadas, nuevamente no marginadas solamente por la pobreza, sino por todas las situaciones del contexto social, ¿qué es lo que hace exactamente? ¿Qué es lo que hace? Si tú no puedes hacer un trabajo
de construir una resiliencia ante la persona las personas que estás trabajando, ¿qué es exactamente lo que haces? Lo dejas, yo lo llamo a eso en hebreo, a ver si lo trato de traducir, es una forma de intensificar la opresión, de alguna manera, no sé si lo traduje bien. Quiere decir, esa es la situación, el tipo o la tipa se jodió, chao, yo me quedo ahí, yo trato de hacerle lindas caritas y sonreírle y ya ahí se acabó el asunto, pero él no va a cambiar. Entonces, ¿para qué estoy ahí? Que es unas cosas que Boris Cyrulnik levanta en unos primeros libros que él escribió, cuando empezó a estudiar psiquiatría y estaba en un hospital psiquiátrico, cuando los otros médicos psiquiátricos le decían, no, deja de hacer algo con este tipo ya, o esta tipa, no, ya está, se acabó. Esa es la historia, no hay lo que hacer. Entonces se preguntó, entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Para mantener la situación? No, sino para cambiarla. Y esas fueron las primeras preguntas que se preguntó a sí mismo respecto a la resiliencia. ¿Cómo hacer para modificar? Y no cómo hacer para continuar la situación como está. Porque el que no cree y trabaja con esta clase, no solamente con enfermos psiquiátricos, con gente marginada, el que no cree, por eso la cuestión de la fe, ¿qué haces aquí? Exactamente, para que todo siga igual, nadie te necesita. Bueno, bueno, lamentablemente ya estamos en la hora. Y ha movilizado mucho este tema de los tutores de resilientes, porque las preguntas en general giraron bastante en torno a eso, ¿no? Como que generan mucha intriga y como vos bien decís, no es solamente una cuestión de estar designado como tal, sino de sentirse en ese lugar, ¿no? De estar disponible para actuar de alguna manera teniendo claro eso, ¿no? Haciendo lecturas de las crisis y viendo cómo llevar a la acción algunas soluciones dentro de los grupos, ¿no? Me parece que, bueno, obviamente agradecerte el tiempo que te tomaste y todo lo que nos trajiste para pensar y incluso de bibliografía, ¿no? Que hay muy interesante. Y vos, Claudia, no sé si querés decir algo. Bueno, también agradecerte, Marcelo, y bueno, después dice, bueno, yo te puedo leer también todo lo que va apareciendo. Felicitaciones por la exposición y la transmisión de una experiencia tan rica. Sí. Muy bueno el encuentro, una temática muy interesante, gracias, ¿no? Como que bueno, la gente también va cerrando y se va despidiendo. Muchas gracias, excelente presentación. Para poder cambiar y acompañar, ¿no? Como que bueno, me parece que esta cuestión como de la trama, ¿no? Lo que vos estás diciendo es que la trama en su totalidad de los que están apoyando o apuntalando, nosotros manejamos el concepto de apoyo, de apuntalamiento, si bien que también tiene muchos, digamos, muchas connotaciones en el sentido de que no es una cosa exclusivamente consciente, sino también inconsciente, ¿no? Conceptualizaciones del psicoanálisis vincular. Que bueno, que me parece que es la trama la que sostiene, la que apoya, la que apuntala, ¿no? Bueno, con todos aspectos que vos decís, bueno, a ver, promovamos la acción, promovamos el pensamiento, la inteligencia, el fortalecimiento de la autoestima, esto que vos expresabas, pero también, bueno, hay muchos aspectos inconscientes que actúan en esta formación de la trama, a quienes alojamos, quienes somos capaces o no de armar esa trama, para sostener, bueno, en este caso, como vos decís, a otros, a los más marginales, a los más vulnerables, a veces a los niños, aunque no estén en situaciones
vulnerabilidad, ¿no? Pero también este concepto de la marginalidad, que me parece que es un concepto muy amplio, ¿no? Yo pensaba, bueno, tantas situaciones marginales con las que nos vamos encontrando, ¿no? En la salud mental, en la educación, no sé, esto mismo que vos traías, los migrantes de cualquier tipo, como también como parte de la marginalidad en muchas sociedades, ¿no? Bueno, eso, Bueno. gracias, ¿no? Marcelo, no sé si vos, Nélida, querés cerrar con alguna cosa. No, quiero agradecer y que cerremos y Marcelo pueda tener la posibilidad de despedirse. Bueno, primero muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Eso es primero, para mí es muy importante, ¿no? Espero que sigamos en contacto. Lo segundo es que les deseo que sean resilientes. Lo intentamos a veces. A veces Estamos intentamos. acá intentándolo. Sí, muchísimas gracias. Y en hebreo se dice un abrazo virtual al final del Zoom. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Un aplauso. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Marcelo. Nos Seguimos vemos. en contacto. Seguimos en contigo. contacto. Y gracias a todos por participar. Chao, hasta luego. Chau, chau. Gracias.